Bueno, yo anduve por acá, ¿ves? ¿Sí? Eso no sé si se ve. Dice la noche de los museos, ¿sí? Museo Escolar 2022. La gallinita ya me la comí. Sí, porque esto venía con una gallinita. La gallinita, ¿cuánto Sí. hace que no veo una No sé de gallinita? dónde la saca nuestro invitado. Antonio Dilego, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir a la radio. Buenos días. Bien, muy bien estoy. Muy contento porque ha sido muy linda la noche de los museos, mucha gente. Y gracias nuevamente a los periodistas que nos dan una mano. Antonio, bueno, la verdad que pasó mucha gente también por el Museo del Consejo Escolar, o yo le digo el Museo del Consejo Escolar, pero es Museo Escolar en realidad, y mucha gente joven. Sí, mucha ¿Sí? gente joven. Mucha gente joven. Últimamente se está dando mucho en la gente joven. Y preguntan mucho sobre la educación de antes. Sí, es que llama la atención, y llama mucho la atención, cómo eran los modos de enseñanza, ¿sí? De antaño. Sí, Comparándolo, por supuesto, a lo que estamos viviendo hoy tecnológicamente, por ejemplo, ¿no? Sí, muchísimo la atención. Antonio, esto, aquel que se lo perdió, que le den ganas de volver, ¿qué se puede ver en el Museo Escolar? Y bueno, en el Museo Escolar tenés los bancos de cedro de esa época, tenés las campanas, tenés placas de escuela que han cerrado, bueno, hay biblioteca, hay hemeroteca, una sala de jardín que próximamente se va a inaugurar. Estaba abierta ese día, pero se va a inaugurar próximamente. Bueno, hay... Los bancos estilo pupitres, ¿no? Los pupitres, exactamente. Me acuerdo con el agujero para poner el tintero. Exactamente. Sí. Y está el tintero también. La historia del tintero te la voy a contar si querés. Yo trabajaba en la escuela 2. Antonio Bermejo. Antonio Bermejo, y me enteré en septiembre en el cambio de la democracia y limpié la escuela, estaba muy venida abajo porque no habían mandado gente para limpiar. Limpié toda la escuela, aproveché las vacaciones de los chicos y limpié todo. Había pisos que no se sabía qué había debajo. Eran parqué. Bueno, cuando terminó todo, había una portera de Añares, de ahí, que tenía tareas pasivas. Y le pregunto, ¿qué se hicieron los tinteros? Dice, mira, los tiramos al zanjón. No. Pasaba la Gato y Mancha. Sí, tenía el zanjón, claro. Las tiramos al zanjón. ¿Por qué? Porque era mucho el trabajo que daba. Pues tenían que venir al consejo escolar a retirar una pastilla, ponerle remojo en alcohol, 15 días más o menos, y después se filtraba, y se le agregaba agua, se ponía en una botella y se iban llenando los distintos tinteros. Y era mucho el enchastre. Bueno, hasta que apareció y quisieron que usaran la virome. Claro. Si no, era con la antigua pluma. Sí, con la pluma. O las lapiceras a tinta, pero con el cartucho. Sí, con el cartucho, exactamente. Sí. Fue el paso intermedio entre la tinta y el... Y la pluma, virome, ¿no? perdón, la pluma, ¿era una pluma? ¿De verdad o no? Las primeras, las que usaban los próceres, sí, era una pluma. Eran plumas. Pluma era. Y estas no, estas eran de acero, ya más sofisticadas eran. Claro, pero igualmente había que permanentemente estar pasándola por el tintero, ¿no? Cargándola. Sí. Escribía una palabra, dos, y ya... Si no hacía un manchón por ahí. Claro, qué laburo, ¿no? Escribiendo otra vez. Bueno, hasta que agarraras la gimnasia, por lo menos. Sí, ¿no? sí. ¿Y los encontró los tinteros o no? Exactamente, los encontramos. Vino un trabajador municipal a pedir un vaso de agua y lo vi que andaba con la Champions. Entonces le dije, dice, yo voy a cavar un poco. Y empezó a cavar y los encontramos. 8 tinteros. 8 tinteros. Sí, un mes en cloro los tuve. ¿Podríamos decir que ese fue el inicio?
No, el ¿No? inicio fue antes. Antes. Antes, sí. Sí, yo siempre trabajé en negocio, en tiendas, pero tenía cosas guardadas de educación. Siempre me gustó la educación. Yo empecé en la escuela normal para maestro, pero tuve que dejar por cuestiones financieras, Claro. pero me quedó la vocación, Había que salir a trabajar. había que salir a trabajar, sí. Antonio, ¿y cuándo comenzó la idea, el proyecto del museo? Bueno, después de estar en la escuela 2, me pasaron al consejo escolar. Entonces ahí fui acopiando material. Escuela que cerraba, cosas que no servían para otra escuela, porque toda escuela que se cierra, primero se le da a otra escuela el material. Claro, Claro. Lo que sirve. Sí, sí, Y sí. lo que queda, que no lo necesita la escuela, queda en el consejo. Bueno, fui acopiando todo eso y en el 2014 me dieron ese lugar para empezar a mostrar lo que tenía. Claro. Bueno, y la verdad que se fue agrandando mucho la colección. Sí, ¿Sí? sí, muchísimo. Porque, o sea, hoy donde mirás, ¿sí? Lugar que se observa, lugar que hay algo. Sí, ¿Sí? sí, sí. Tengo una sala nueva que todavía no la pude poner en orden, pero que va a ser, porque la gente dona mucho Ajá. y dona cosas que no son de educación, pero no le puedes decir no. Claro. Sí. Entonces tengo otro lugar donde voy a poner todas esas cosas. Ahora le consulto, por ejemplo, cuando donan algo que no es de educación, ¿sí? ¿Hay intercambio, por ejemplo, con los demás Sí, coleccionistas? sí, sí, muchísimo, sí, sí. Ahí se formó la Asociación de Coleccionistas en el Claro, museo. Claro. Ahora tiene su sede propia. Se reunían allí, Ahí sí. en una de las sí, dependencias, ¿no? Sí, sí, ahí nos reunimos. Porque, bueno, observamos, por ejemplo, que Marcelo Beccaría Sí. ha donado, que ha donado también, bueno, ha hecho algún aporte el señor Clemente, y cada uno también ha dejado lo suyo en el museo, ¿no? Clemente es el que me arregla los tocadiscos. Los tocadiscos, antiguos, claro, por todo. supuesto. Y Beccaría me ayuda en un montón de cosas. Lo que pasa es que hay mucho material Sí. escolar, ya sea desde algún manual, algún libro, fotos también. Fotos, sí, muchísimas. Ahora, la mayoría de las personas que pasaron el sábado, por lo menos en el ratito que yo estuve, porque con el tema de la noche de los museos, viste que Sí, estás un había ratito en de- cada había de lado. todo, había Ayer de en la todo. noche estábamos charlando, por ejemplo, en la SADE, ¿sí? Tirando ideas así sueltas al aire, de hacer, no sé, una noche de los museos. Yo total propongo, total no organizo ni trabajo, ¿no? Sí, yo soy periodista y tiro ideas nada más, después tienen que elaborar otros, como hacemos los periodistas. Pero de tenerlo, por ejemplo, abierto sábado y domingo, Y sí. o viernes y sábado. Bueno, ese es el proyecto que tengo de abrir los domingos a la tarde. Claro, porque hay muchas personas, por ejemplo, que este sábado fueron al museo escolar. Pero Y- se perdieron y, claro, otras pero cosas. Claro. te Se perdés perdieron otra otras cosa, cosas. ¿no? Sí, O sea, sí. por ejemplo, si querés ir a lo de Cacho, por ahí te queda un poco más alejado. Si querés ir al recreo, te queda más alejado. Sí. Y por ahí después Sí, no te dan sí, los sí. tiempos, ¿no? Sí. Pero bueno, lo dejamos para la Y edición Eso es 2023. algo que quisiera que se cumpliera en Chivilcoy, que estén abiertos los domingos, porque no hay dónde ir. Por ejemplo, es un lugar muy lindo para que vayan chicos, hay entretenimiento. Y sin embargo, el domingo Sí, está, sí, sí. no hay teatro, y veces no hay cine. Y el domingo son las plazas, los espacios públicos y no Claro, mucho más, sí, habitualmente, ¿no? Sí. Antonio, ¿qué es lo más loco que pudo recuperar? Lo más Lo raro. más loco lo más hace raro. más o menos unos 2 meses. 2 cosas quería recuperar. Un bolillero, no pude de ninguna manera, y el libro UPA, que es el primer libro que se tenía en la escuela primaria. Como una especie de manual. No, un libro, Era se un libro. llama UPA, UPA. de Constancio C. Vigil, Claro. donde está escrito ahí en el libro tanto la mayúscula como la minúscula. Ajá. Y con eso empezábamos a aprender A escribir. a escribir. ¿Bolillero de los que se tomaban exámenes? ¿Eh? ¿Bolillero de los que se tomaban exámenes? Sí, 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 sí.
No, eso no lo puedo conseguir. Vi algunos en la escuela normal, Y sí. el sábado, Sí. que son de la escuela, ¿no? Obviamente. Son de la escuela, sí. ¿Sí? Que era el- Y que- todavía en uso, a lo mejor. y quizás en uso todavía. No sé, no creo, ¿no? Ya pasó esa época. Y bueno, vamos a ver si conseguimos alguna escuela que haga una donación al museo escolar, ¿no? Total, no creo que estén usando los bolilleros ahora. No. Por ejemplo, digo, en la escuela normal lo vi, ¿sí? Que por ahí no era un recuerdo muy grato para los exalumnos, pero bueno, estaban ahí. Lo que sí tiene o pudo recuperar Antonio es parte algo, ¿sí? De lo que fue la escuela 1 y el jardín 1 también, ¿no? Sí. Que vamos a contarle a la gente, fundamentalmente a las nuevas generaciones, que donde está el correo argentino, durante muchos años hubo una escuela, hasta el año 70, ¿no? Hasta el año 70, sí. El 70 fue el año complicado, Sí. ¿sí? Porque se Se derrumbó la cerró escuela esa 1 escuela, Sí. y se tiró abajo la estación norte, la por ejemplo. estación norte, exactamente. Antonio, ¿y qué pudo rescatar, recuperar de la escuela 1? De la escuela 1 tengo un banco bipersonal que se lo habían dado a la escuela integral y la escuela integral me lo mandó, cuando supo que íbamos a abrir el museo, me lo mandó de vuelta. El mástil, el hierro nada más, Sí, sí. Claro. también lo tenía la escuela integral y me lo mandó de vuelta. Después adoquines de la calle, Ja. el adoquín grande que marcaba la parte del cordón de la vereda, ladrillos de la escuela, que un señor se hizo a la casa con los ladrillos de la escuela, Ah, los adornos del frente de la escuela, algunos de los adornos del frente. También. Sí, Y muchas fotografías. muchas fotografías de la escuela. No había nada, en el Consejo Escolar no había nada de la escuela 1, ni una foto había. Yo tengo una vecina, que no voy a decir el nombre, porque la verdad que no me lo acuerdo tampoco el nombre. aunque quisiera, porque le dicen siempre, o sea, esas personas que el sobrenombre, el apodo le ganan al nombre. sí, le ganan al nombre. Le ganan al claro. nombre. Que estaba enojada porque ella vivía más cerca, por ejemplo, de lo que era la escuela 12, estaba a 2-3 cuadras, y sin embargo la madre decidió enviarla a la escuela 1. Sí, sí. Entonces sí, le sí. quedaba, tenía que tomar el colectivo, Sí, llegar sí. hasta la escuela. Venían de la estación sur a la escuela 1. Sí. La escuela 1 era extraordinaria, es preciosa. Era. Cuando se cumplieron los 50 años en 2020, ¿sí? Todavía queda registro en nuestro canal de YouTube de Radio del Centro, con otra forma, que eran las entrevistas grabadas con alguna fotografía. Pero cuando se cumplieron los 50 años de la desaparición, hicimos un programa especial. Y la cantidad de vecinos Y sí. que fue a la escuela 1. Sí, Vecinos claro. importantes, no sé, Sí. desde el doctor Luis Blanco, Sí. Juan Larrea, que creo que Juan, bueno, después terminó en la escuela 6, me parece, Sí. Juan. Bueno, y así podemos nombrar un montón de personas. Derly López también fue Sí, jardín, sí, sí. jardín y escuela, porque era jardín y escuela, Claro, ¿no? Sí, al sí, principio las era dos. jardín. Al principio era jardín claro. también. Sí, sí. Después ya Tenía- quedó escuela solamente, ¿o no? ¿O siguió funcionando No, paralelamente? no, el jardín duró 3 años más o menos. 3 años. Sí. Después no. Eran las mismas maestras, no eran maestras jardineras. Claro. Eran las mismas maestras que... Y estimo que el jardín por ahí arrancaría de 5 años. Y sí, no más sería o menos. ahora Sí, como sí, los 2, sí. 3 años. Sí, no, sí. 5 años y después el paso a la escuela. ¿no? Claro. Directamente. Sí, lo que era primero inferior y primero superior. Claro. Marta Rocha ¿Mm? me prestó para cuando yo le hice el homenaje a la Escuela 1, estando en el Consejo Escolar, un ornato, que yo tengo uno ahí. Ornatos son los adornos que se ponen en el frente. Pasaba el marido de Marta Rocha que iba al hospital, no sabe por qué motivo, tomó la avenida Sarmiento en vez de tomar la Villarino. Y la vio y se quedó ahí porque lo estaban demoliendo. Y le dice a un empleado municipal, ¿no me regalás eso? Sí, yo sí, esto va a parar todo, dice, a un bajo que hay, tiramos todo ahí. Y lo tiene colgado en la casa y me lo prestó para cuando hicimos el homenaje. Claro. Vino gente hasta de Norteamérica. Sí, y sí. Sí, porque muchos exalumnos de la Escuela 1 Sí, sí. están repartidos Sí, en diferentes sí, lugares, ¿no? Sí, sí. Una de las satisfacciones en este último tiempo, Antonio, fue la reapertura de la Escuela 4, ¿no? Sí, muy, muy satisfecho y lo bien que va. Sí.
No podía explicarme yo de ninguna manera cómo una escuela que no iba a tener alumnos. Todo el barrio de La Varela, todo ese barrio. Entonces fueron asistentes sociales y empezamos a juntar chicos y se abrió. Y Antonio Claro, tenía porque el escudo. Es un barrio en el que cerca no hay otra escuela, No, más allá de la escuela integral, Sí, sí, o sí. la 18, Sí. o el Nacional, pero... No, no, no. Y lógicamente que Antonio cuidó el escudo. ¿Y qué más tenía de la escuela 4? El escudo y la campana. Y la campana. Después se las devolvió. ¿Sí? Después se las devolvió. Se las devolví, sí. Ojalá todas. Tendría que devolver todo el museo. Ojalá, por supuesto, ¿no? Bueno, tiene muchos escudos de escuelas que lamentablemente cerraron por falta de matrícula. Sí, Fundamentalmente exacto. escuelas de la zona rural. Rural. Las escuelas son de la zona rural. A mí me llamaba la atención porque también lo que es el museo, ¿sí? El museo escolar, hay muchas escuelas, por ejemplo, una escuela de Henry Bell, que ya no Sí, está, ya no ¿sí? está. Una escuela en San Sebastián. Bueno, Sí. Quizás a veces había hasta 2 escuelas en la Sí, misma localidad. bueno, a ver, tenemos 65 escuelas Sí, sí. en Chivilcoy, Sí. en el partido de El Chivilcoy, partido de Sí, Chivilcoy, sí. de las cuales hoy por hoy deben estar funcionando poquito más de la mitad, Y Sí. sí. 40, ponele. Y bueno, 65 hubo en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, bueno, acá hay un busto, el busto de Sarmiento también de la escuela 1, ¿no? Sí, ese también lo recuperé, estaba en la municipalidad. Mira, acá, por ejemplo, yo había sacado una foto, Antonio tiene escudos, por ejemplo, de la escuela 64, Ujú. de la escuela 14, de la escuela 38, 19, 29, de la escuela 35, también, de la escuela 50, por ejemplo. Y hay algunas ilustraciones también de la escuela 16, ¿sí? Claro. Esa también, esa escuela, por ejemplo, creo que era de campo, Sí, sí. no me acuerdo Sí. no me acuerdo el sector, pero iba mi abuelo iba a la escuela 16, sí, pero no me acuerdo el sector, era una escuela rural Sí. también. No quiero mentir si San Sebastián o por ahí, pero por ahí andaba la escuela 16, ¿no? Pero quiero decir, los escudos de todas las escuelas que hoy tuvieron que cerrar por falta de matrícula. De ¿no? matrícula, Que claro. esperemos, Sí. como estábamos charlando con los consejeros escolares, así como se reabrió una de las escuelas que funciona ahora como campamento, Claro. Sí. o como sede de campamentos, las otras, bueno, se les puede ir encontrando, si están en condiciones edilicias, Utilidad. una utilidad. Una utilidad, ¿sí? claro. Una utilidad Sí, sí. educativa, pedagógica, ¿no? La escuela 22, que tiene un casero, se mantiene muy bien. Claro. Y sí, las que han podido, porque estamos hablando de algunas escuelas que son muy antiguas y por ahí se llegó tarde incluso con un casero, ¿no? Sí. Pero sí, otras sí. que no. No. Y entonces hoy se mantienen en el día de mañana recuperar matrícula o en su defecto algún otro proyecto educativo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Así que bueno, la sala de jardín entonces Antonio la va a inaugurar. La voy a inaugurar. La abrió sí. el sábado, pero... No, el sábado se abrió nada más, pero no hubo inauguración. Como para mostrar que hay algo ahí. Vamos a hacerle un homenaje a las primeras maestras jardineras que se recibieron acá en Chivilcoy. Bien. Algunas de ellas todavía las tenemos, ¿eh? Sí, sí, las tenemos con sí, nosotros. sí, ¿Sí? sí. Recuerdo alguna vez entrevistar a Isabel Cerezo, por ejemplo, se los contaba fuera de aire, en una situación y contexto completamente distinto al de ahora, ¿no? O sea, cuando las maestras tenían que ir a buscar a los chicos para que vayan al jardín. Claro. ¿Sí? Y convencer a los padres de dejar a los chicos con una extraña, Sí. que no era nada fácil. Padres que se quedaban toda la clase, o madres, ¿sí? Quizás el padre tenía que trabajar, porque era otra época donde por ahí trabajaba más el hombre que la mujer. No en todos los Exactamente. casos, no quiero generalizar, pero habitualmente sucedía. Entonces, se quedaban ahí toda la clase, ¿sí? Porque, claro, ¿cómo le van a dejar Ah, no. el niño o la niña? No, ¿sí? no. Después ya se fue, No. obviamente, naturalizando y ahora, bueno, ya tenemos jardín maternal, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Pero bueno, fueron años difíciles para ella en cuanto a, bueno, convencer, ¿sí? a los padres de dejar a sus chicos y con la importancia de lo que es el jardín, ¿no? Uf, es muy importante. Mira, yo tuve a mi hija que no la mandaba al jardín. Y una de las primeras maestras vivía al lado de casa, la señora de Vivanco, Rioja de Vivanco.
Y me dice, ¿por qué no? Yo te la llevo. Dice, nosotros hemos hecho lo imposible con mi señora para enseñarle los colores, no los podía aprender de ninguna manera. En un día en el jardín aprendió los colores. Claro. Mirá la importancia Sí. que tiene el jardín. Es la primera enseñanza. Y es ¿Sí? lo que más está salvando de la educación. El jardín de infantes sigue intacto. Muy, muy bien. Bueno, y hay otros proyectos también para el museo. Sí. Porque hay que seguir agrandando permanentemente, ¿no? En el futuro, ¿cuál es el proyecto futuro, por ejemplo? Después de inaugurada la sala de jardín, Bueno, el proyecto futuro, bueno, es inaugurar la otra sala, que es la hemeroteca y todas esas cosas que te digo que va donando la gente. bien. Y después tengo que hacer, por ejemplo, enseñar a encuadernar libros, tener alguna maestra de apoyo para distintas escuelas, porque se necesita mucho eso. El apoyo escolar. Sí. ¿Se Y- puede ir a visitar en algún momento el museo? Sí, ¿En qué horarios sí. está abierto? Como para... Lunes, martes y miércoles por la mañana. Ajá. Pero ahí tengo el número de teléfono y todo, me llaman y yo en cualquier momento voy. Porque por ahí hay escuelas que Claro. quieren a la tarde, les abro a la tarde. No ¿Van las tengo- escuelas, Antonio? Sí, van, sí están yendo. Que los más interesados son alumnos de primaria, secundaria, Primaria y jardín. primaria y jardín. Y Mirta Santucci lleva todos los años, este año llevó a sus alumnos del profesorado para hacer una investigación sobre Sarmiento. Ajá. Porque Bien. tengo una foto de cuando trajeron el busto de Sarmiento de la escuela normal, que lo pasearon por toda la calle en un coche fúnebre y lo llevaron a normal. Antes de que él estuviera en el lugar donde está ahora, claro. Ahí ya lo colocaron y quedó. Sí, quedó, sí. Y el de la escuela 1, el busto de la escuela 1, el de mármol, está en el consejo escolar. Yo tengo uno de yeso que es una réplica del mismo. Está bien, el otro está en el consejo. Claro. Bueno, Antonio, la verdad que teníamos ganas de invitarlo, de charlar con usted, sí, lógicamente, de conocer un poco más lo que es este museo escolar, pero nosotros podemos charlar con usted, pero la intención es que la gente lo llame, concurra, conozca, sí, está allí en la calle 9 de julio, ¿sí? 9 de julio, Vicente Lobeira. Y Vicente Lobeira. Hay muchos que seguramente han pasado por allí y no tienen ni idea del valor Sí. histórico, patrimonial que hay Sí, dentro, ¿sí? Bueno, hay que conocer un poco más Chivilcoy, como nos dijo María Elena Cura, quien está ahora al frente del Sí, recreo, no la hija de Pampa. Exactamente. Hay que ser turistas por un día y hay que conocer un poco más Chivilcoy porque Chivilcoy Porque tiene un montón de mucho, cosas. tiene ¿sí? mucho para recorrer. Mucho. La cuestión es Muchísimo. hacerse el tiempo y mirar un poco para adentro, ¿no? Sí. O sea, al momento de, no digo hacer turismo, pero sí al momento de conocer, que uno siempre dice, ¿dónde podemos ir? Una salida distinta. Claro. Una salida distinta. Por eso, Sí, bueno, también la importancia y lo que dice Antonio de tratar de tener abierto el fin de semana. Sí, ¿no? sí, El sí, fin de semana. sí. Bueno, esperamos la inauguración entonces. Bueno, Y- yo les voy a dar un agradecimiento a ustedes, los periodistas que siempre están al lado mío, y un agradecimiento a los consejeros escolares, Bien. porque Sí, que estaban. me están estaban- ayudando mucho. Y también estuvieron ahí en la noche de los museos. Sí, como siempre. Sí. Gracias, Antonio, por la visita, ¿eh? Muy No, amable. Por favor, gracias a ustedes. Antonio De Leo con nosotros, el responsable del Museo Escolar, ¿sí? Que tiene allí justamente el Consejo Escolar en 9 de julio y Vicente Lobeira. Hacemos. Ahí, Sí. en la escuela 18. Ahí, Ahí, en esa haciendo esquina. cruz, Haciendo cruz con la ahí. escuela 18, exacto.